Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Mariano. En este tutorial vamos a ver un poco las nociones básicas para aprender a usar el Rhinoceros, en su versión en este caso la 5.0, pero bueno, también pueden usar la versión 4 o la versión 6, que son muy pero muy similares. Lo primero que les quiero contar es que este programa es muy parecido al AutoCAD, tiene muchas similitudes en cuanto a comandos, en cuanto a los dibujos que tenemos como para hacer las herramientas, a la forma de trabajar. Por eso para mí es muy fácil en ese caso, porque si ya venía usando el anterior es como que pasar a este está bueno también. Tenemos acá, para que se vayan viendo y familiarizándose, tenemos cuatro vistas. Tenemos una vista en perspectiva, que para desplazarnos y rotar alrededor de esta vista, tocamos el botón derecho y giramos. Tenemos esta vista en planta, que para panearnos, acá lo hacemos con el botón derecho también. Tenemos acá una vista lateral, y tenemos también acá otra vista lateral, que también nos podemos panear con el botón derecho y hacer zoom con la ruedita. En el caso de la perspectiva, si queremos panear, tenemos que apretar Shift y movernos con el botón derecho, porque si tocamos el botón derecho solo, como les dije antes, vamos a terminar rotando, que es lo que buscamos en algún sentido también, pero si queremos panear tenemos que hacerlo con Shift apretado también. En este caso tenemos acá arriba el nombre de cada vista. Si queremos agrandarla, hacemos doble clic. Para achicarla, hacemos doble clic también. En este caso podemos elegir qué tipo de vista queremos, si la queremos en formato de alámbrico, en formato shaded o renderizado. En este caso, como todavía no tenemos dibujado nada, no nos va a cambiar. Ahora cuando dibujemos algunas cosas ya les voy a mostrar qué es lo que cambia de hacer algún cambio con eso. Aquí a la izquierda tenemos todas las herramientas de dibujo, y acá tenemos también algunas otras herramientas de trabajo que nos van a servir como para ir desarrollando todo lo que queramos hacer. Aquí a la derecha tenemos toda una pestaña que tiene opciones de visualización, como pueden ser las capas y las propiedades de los objetos, y algunas opciones acá como para indicarle al programa qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no queremos ver. Al mismo tiempo también, por ejemplo, tenemos este panel de ayuda, y aquí las vistas, que son lugares que vamos a nosotros poder guardar como para que nos quede grabada, por ejemplo, esta vista. Vamos a guardarla, por ejemplo, vamos a ponerle 1, la guardamos. Fíjense cómo me queda esto grabado. Puedo rotar acá y que esta sea mi vista número 2. La dejo guardada. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Yo puedo ir y dar vuelta a mi modelo, pero volver al punto que a mí me interesaba, por supuesto. Para empezar a dibujar acá, lo que vamos a hacer es ir para esta barra. En esta barra tenemos acá todas las herramientas de dibujo, como les mencioné antes. Si nosotros mantenemos apretado el botón izquierdo sobre uno de los dibujos, nos va a ampliar las opciones, por ejemplo, para dibujar una línea. Las líneas tenemos para hacer una línea simple, para hacer una polilínea, tenemos para hacer líneas de diferentes maneras. En este caso las que más se usan son las líneas simples, cuyo comando es la tecla L, y las líneas compuestas, cuyo comando es la... no sé si el Word es la PL, no, es la Pol... Ahí está, Polyline. La L, por ejemplo, que es la línea normal, podemos hacerla desde aquí, mantenemos apretado, vamos a buscar la línea, y elegir el punto de inicio haciendo clic en un punto del plano, y elegir el punto final. Nosotros esta línea, vamos a hacer otra, podemos elegir también qué distancia queremos darle. Por ejemplo, si yo la arranco acá y le quiero dar que tenga 20 metros, escribo 20, toco eh, Enter y toco clic, y ahí ya tenemos nuestra línea de 20 metros. Esta no sabemos qué medida tiene. Al mismo tiempo yo puedo, por ejemplo, como verán en este caso yo la hice recta, pero si yo quiero hacer la curva, por ejemplo, no curva sino angular, yo puedo desactivar el modo ortogonal haciendo clic acá, o con la tecla F8. Fíjense cómo toco F8 y el F8 activa y desactiva el modo ortogonal, que es algo que también existe en AutoCAD. Por eso les mencionaba el tema de similitudes. Al mismo tiempo, fíjense que aquí abajo tenemos todo lo que es las opciones del Snap, que es algo que en AutoCAD también está, que son las referencias que tiene cada uno de los elementos de este programa que nosotros podemos tomar. Yo, por ejemplo, puedo partir de acá y terminar esto en un final, o puedo terminarlo en un punto medio, o acá, o en otro final de esta línea que tenemos acá. Hay algo que es muy importante, que es
que este programa Rhino se maneja en NURBS, que es como si fuese un tipo de modelo propio de este programa. Los NURBS tenemos líneas que son curvas, o sea, a esta línea y a esta se llaman curvas, por más que no sean curvas y no tengan forma de curva, se llaman curvas. Tenemos superficies y sólidos. Entonces, así como tenemos líneas, por ejemplo, tenemos curvas, vamos a empezar a llamarle curvas a esto. Podemos tener superficies. ¿Cómo hacemos superficies? Desde aquí. Podemos ingresar a esto, podemos hacer clic acá y crear una superficie desde 4 puntos. Entonces, por ejemplo, elegimos acá el punto inicial. Tenemos el ortogonal activado, así que la superficie va a salir toda derechita. Le podemos poner, por ejemplo, 20, enter, punto, 20, enter, punto, 20, enter, punto. Entonces fíjense cómo creamos una superficie. Y al mismo tiempo podemos crear un sólido. ¿Cómo hacemos para crear un sólido? Un sólido lo podemos crear desde acá. Así como creamos la superficie, podemos crear el sólido. Entonces hacemos, primero partimos siempre desde el punto inicial, que recomiendo que sea siempre el punto inferior izquierdo. Aquí hacemos clic en el lugar donde estamos arrancando y le ponemos el ancho primero. El ancho quiero que sea 20. La altura quiero que sea 20 también. Y en este caso nos pasamos a otro plano. Vean cómo dibujamos siempre en simultáneo. Le ponemos 20. Y en este caso ya tenemos acá nuestro sólido de 20 por 20 por 20. Acá tenemos los 3 tipos de elementos que Rhino maneja. Como esto es un elemento propio de Rhino y nosotros en algún momento podemos querer exportar esto, para hacerlo vamos a tener que convertirlo a meshes. ¿Cómo convertimos a meshes? Tenemos que seleccionar esto, vamos a mesh y ponemos por ejemplo mesh from NURBS object. O sea, crear una mesh desde un objeto NURBS. Entonces le ponemos acá, le ponemos OK. Entonces si nosotros borramos al objeto inicial, fíjense como acá tenemos nuestra mesh hecha. Esto lo podemos hacer también, por ejemplo, con NURBS object de acá, con un sólido. Crear una mesh desde acá. Entonces fíjense como ahora nosotros tenemos a nuestra mesh acá. Esto es una mesh. O sea que esto lo vamos a poder exportar a 3D Max, por ejemplo, o a Blender, o algún programa que después reconozca esto. Porque si nosotros, por ejemplo, queremos pasar esto a un videojuego, porque queremos, no sé, hacer una escenografía para un videojuego de fútbol, un estadio, por ejemplo, no vamos a poder hacerlo con sólidos y con superficies. Vamos a tener que hacerlo siempre con meshes. Asimismo, si nosotros queremos pasar esto también a 3D Max, porque tenemos una escenografía en 3D Max y queremos trabajar ahí, también vamos a tener que pasarlo a meshes. Las superficies y los sólidos son solo de rinoceros. Y las curvas también van a ser solo de rinoceros. Así que esto es muy importante para tener en cuenta para trabajar después. Así como hacemos líneas, también podemos hacer polilíneas y polisuperficies. ¿Qué van a hacer esto? Conjunto de líneas o conjunto de superficies. Para crear una polilínea, lo que vamos a hacer es hacer clic derecho acá y ir a donde dice polyline. Asimismo también tenemos el comando de polyline para empezar a crearlo. ¿Cómo hacemos? Punto inicial, le ponemos 20. Fíjense cómo yo puedo seguir dibujando. Pongo 20, pongo 20 y 20. Y acá tenemos una curva cerrada. Las curvas pueden ser cerradas o abiertas. ¿Cuál va a ser la diferencia? La curva cerrada nos va a permitir, por ejemplo, extruir esto y convertirlo en un sólido. Yo puedo extruir acá y darle 20, no sé, 50 altura, vamos a darle. Y fíjense como yo, a partir de esta curva cerrada, hice un sólido. Si esta curva hubiera sido abierta, no hubiera dejado crear un sólido. Pero sí, por ejemplo, me hubiera dejado crear una polisuperficie. Si yo voy a Surface, voy a Extrude Curve, pongo Straight, le pongo esto 50. Fíjense cómo, vamos a ir a la vista Shaded. Fíjense cómo acá yo tengo una polisuperficie. ¿Qué es esto? 4 superficies unidas en un solo objeto. Yo puedo, al mismo tiempo, por ejemplo, si quiero que esto vuelva a ser 4 superficies en vez de una polisuperficie, puedo explotarlo. ¿Cómo? Con el comando explode. Fíjense cómo ahora tengo 1, 2, 3, 4. Ahí se me movió una, vamos a ponerla donde estaba. Asimismo, por ejemplo,
yo tengo, por ejemplo, este rectángulo, que es como si fuese una curva cerrada. También puedo explotarlo en 4 con el comando explode. Entonces fíjense como ahora tengo 4 curvas. Si yo dejo esto abierto, y esto, o sea, puedo también unirlo. Fíjense cómo borré una cosa, pero yo lo puedo extruir para arriba, por ejemplo, y hacer una polisuperficie también, en forma de U, por ejemplo. Entonces, todos estos objetos son manipulables de la manera que querramos. Vamos a crear un rectángulo más acá porque les quiero mostrar que, por ejemplo, también esto lo puedo deformar activando puntos de deformación, digamos. Si yo hago clic acá, fíjense como ahora tengo 4 puntos acá. Yo puedo hacer clic en los puntos, por ejemplo, y moverlos así, de la manera que yo quiera. Al mismo tiempo también yo puedo seleccionar el punto, tocar la M de mover y empezar a mover los puntos hasta el lugar que yo quiera. De hecho, puedo no solo moverlos en un plano, sino moverlos en 2 planos, por ejemplo. Puedo llevarlo, por ejemplo, en este otro eje. Entonces fíjense cómo esto se va a transformar en esto que ven acá. Esto yo no lo podría transformar de la forma que estábamos haciendo antes en una superficie, ya que no es plana. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera crear a la superficie de acá, me tiraría un error. Planar curve, o sea, surface from planar curve, me diría que no. Entonces, ¿qué hago? En este caso particular, yo puedo ir a patch, darle OK, y acá me va a crear como esta malla que va a tener la forma de lo que yo esté dibujando. Bueno, algo a tener en cuenta que estaba bueno saber es el tema de, bueno, todas las opciones que yo tengo como para empezar a manipular a mis objetos. Por ejemplo, recién ya vimos el move, que es la opción de mover, pero yo, por ejemplo, tengo la opción de rotar, que yo escribo, por ejemplo, rotate en la barra de comandos y elijo un punto inicial y le pongo un eje, por ejemplo, yo voy a poder desactivar ahí al ortogonal y yo puedo rotar esto lo que yo le indique al programa. Lo que está bueno es que uno puede también indicarle cuánto quiere que esto se rote. Por ejemplo, 45 grados. Entonces acá esto se rotó 45 grados. Al mismo tiempo yo puedo también espejar esto con el comando mirror. Todo esto es de AutoCAD también, así que yo puedo espejarlo. Puedo también espejarlo, pero decirle al programa que me conserve el objeto original desde aquí. Esto es AutoCAD también. Así que bueno, esto es un poco lo básico que tiene este programa. Al mismo tiempo también, por ejemplo, puedo crear una capa nueva. En este caso, bueno, yo tengo la capa 1 que esta la creé antes de arrancar el tutorial. Puedo crear una capa 2 y llevar este objeto a la capa 2 desde sus propiedades, por ejemplo. A la capa 2 puedo, por ejemplo, yendo acá, hacerla desaparecer. Puedo bloquearla para que no seleccionar algo por error y eliminarlo. Fíjense que, por ejemplo, yo selecciono todo esto, pero me seleccionó solo lo que no está en esa capa bloqueada. Después, bueno, hay algo que también tiene muy parecido al CAD de esto, y es que si yo selecciono de hacia la izquierda, sí va a quedar seleccionado todo lo que yo toque. O sea, si yo, por ejemplo, toco esto, esto y esto, fíjense que no están los objetos enteros agarrados, pero quedan seleccionados. En este caso, esto no, porque estaba bloqueado por la capa. Ahí está, ahí los bloqueé. Pero si yo, por ejemplo, selecciono así, no me va a seleccionar. ¿Por qué? Porque esto selecciona solo los objetos que estén enteros para seleccionar. Si yo quiero seleccionar varios objetos, es muy fácil, toco la tecla Shift, empiezo a seleccionar todo lo que yo voy queriendo. Si quiero quitarlos, con la tecla Control puedo ir sacándolos de la selección. Algo que está bueno y puede ser muy cómodo para trabajar, es el tema de esconder objetos de manera temporaria. Yo puedo tocar acá el Hide Objects, por ejemplo, y hacer desaparecer algo. Puedo volver a tocar acá el Show Objects para hacer aparecer. Al mismo tiempo también puedo invertir la selección, o sea, aislar solo esto que tengo seleccionado, y fíjense cómo todo desaparece, salvo esto. Puedo volver a hacer aparecer todo de nuevo. Y bueno, también hay otros objetos que se pueden ir creando, por ejemplo, como círculos. Que los círculos en este caso están creados desde el radio. Yo creo, por ejemplo, un círculo de radio 30.
Puedo crear rectángulos, eligiendo por ejemplo primero el punto inicial, después el ancho 20, el alto le puedo poner 50. Puedo crear por ejemplo acá polígonos, los polígonos van a tener el número de lados que yo le indique también. Puedo hacer un octágono por ejemplo, fíjense cómo tiene este número de lados, o sea, es todo lo que yo le indique. Después por ejemplo tengo para crear bueno, líneas curvas, o sea, curvas propiamente dichas. Por ejemplo de esta manera yo puedo desactivar el F8 y decirle que esto quiero que tenga un punto acá, un punto medio, y después esto sigue acá, y después puedo o terminar de dibujar esto, o puedo seguir dibujándolo y hacer una ameba de la forma que yo quiera. Entonces esto ya lo tengo así, de esta forma. Así que bueno, un poco eso es lo más importante que vamos a tener para trabajar. Recuerden que para exportar otros programas, por ejemplo Blender, por ejemplo 3D Max o lo que ustedes quieran, vamos a tener que tener todo en meshes, no en NURBS, pero bueno, los NURBS, que son las curvas, las superficies, las polisuperficies, los sólidos también, van a poder ser prácticamente trabajados sin problemas en rinoceros. Obviamente después todo esto, que se puede ver en un tutorial aparte, lo vamos a poder trabajar con algún motor de renderizado para renderizar y crear escenas. Así que bueno, eso lo van a poder hacer tranquilamente. Así que bueno, eso es un poco lo básico que tenemos en este programa. Después podemos hacer tutoriales para herramientas más específicas, porque tenemos un montón de herramientas de transformación de objetos. Por ejemplo el Bend, el Flow Along Curve, son cosas que están re buenas y que bueno, que un poco le dan la particularidad a este programa como para seguir trabajando. Algo que me quedó afuera, que lo quiero aclarar, que estaba piola, son los textos. Nosotros, si hacemos clic acá, podemos darle fuente a un texto que nosotros elijamos. Podemos elegir en qué tipo de objeto de Rhino queremos que se cree, en curvas, en superficies o en sólidos. Podemos elegir la altura, podemos elegir el espesor, en el caso de que sea un sólido, porque las curvas, como ya dijimos, no tienen espesor. Y podemos elegir el espaciado, por ejemplo. En este caso yo, por ejemplo, voy a dar un poco más de espesor. Vamos a poner espesor 10, por ejemplo, y vamos a crear esto acá. Así que fíjense cómo acá tenemos nuestro texto de acuerdo a cómo le indicamos. Esto es un sólido, esto es un sólido. En este caso esto también lo podemos explotar para tener, por ejemplo, 168 superficies, nos dice. Esto vamos a ver si está agrupado, creo que no, pero puede que sí. Sí, estaba agrupado. De paso les explico el comando group. El comando group, ¿qué hace? Genera grupos de objetos, pero de manera temporaria. Por ejemplo, yo puedo crear un grupo con esto y esto. Yo puedo poner group acá. Entonces, si quiero mover esto en simultáneo, puedo agruparlo. ¿Cuál es la diferencia con el join? Que el join hace que dos objetos sean uno. Esto simplemente los agrupa para su manipulación. En este caso yo, por ejemplo, lo exploté a todo esto, pero yo después puedo darle join de nuevo y que estas 14 superficies se conviertan en una sola polisuperficie, por ejemplo. Acá también esto lo exploté y lo convertí en una sola superficie. Por ejemplo esto, pero yo puedo agarrar esta letra R y hacer un join y convertirla en una sola polisuperficie de nuevo. Al mismo tiempo, bueno, esto ya lo teníamos así como estaba. Hay algo que está bueno que sepan, es que las superficies las polisuperficies son huecas, en cambio los sólidos no. Así que bueno, eso está piola que se sepa. Bueno, eso es un poco lo básico que van a tener para trabajar acá. Lo siguiente lo podemos ver en otro tutorial. Espero que les haya servido. Les sugiero que se suscriban, porque voy a seguir subiendo tutoriales con herramientas nuevas, con cosas que están buenas para seguir trabajando. Al mismo tiempo también, si les va surgiendo dudas de algo, lo podemos ir viendo ahí en los comentarios. Probablemente me haya quedado algo afuera, espero que no, pero bueno, traté de por lo menos en estos minutos agrupar lo básico. Así que bueno, suscríbanse,
voy a seguir subiendo cosas y espero que les haya servido esto. Muchas gracias, saludos a todos.